Buenas. Eh, es un placer participar en este homenaje a Fina y mi ponencia se titula Hablar de la poesía, una lectura en el contexto de los 70. Pues es difícil, ¿no?, reducir a 10 minutos la intervención sobre un ensayo así, y me centraré en tres aspectos, ¿no? De una manera muy breve, que son el contexto en que fue escrito y se publica, la presencia de figuras y acciones vinculadas a lo femenino en la poética y la noción de realismo que está manejando Fina en el ensayo. Adolfo Castañón, en su prólogo a los ensayos de Fina publicados por la UNAM, advirtió el carácter de manifiesto de hablar de la poesía, ensayo publicado en su libro homónimo de 1986 y que apareció por primera vez en 1970 en la revista Unión. En efecto, hablar de la poesía constituye un velado manifiesto y se inserta por su fecha de escritura y publicación, 1970, en un universo de polémicas acerca de la creación literaria, en las que no solo se reflexionaba sobre el ser de la poesía y sus funciones sociales en un nuevo contexto social, el de la revolución, sino que se producía un reacomodamiento y una lucha de poderes en el campo intelectual y creador. Esa problemática ideológico-política rodea este ensayo de Fina y con la misma inevitablemente dialoga. Sin embargo, el lector olvida con frecuencia que sus propuestas se insertan en una coyuntura de tensiones para la cultura cubana de la revolución. Coyuntura en las que las preguntas ¿qué es la poesía y cuál es su función en la sociedad? Fueron primordiales y en última instancia definitorias y rectoras de la política cultural de la revolución. En esos años difíciles de los 70, Fina escribe El amor como energía revolucionaria en José Martí, concluido entre 1973 y 1974, pero publicado hasta 1992 por la revista estudiantil Albur y hasta 2003 como libro. Al salir décadas después de escrito, el libro queda fuera de la polémica en la que pretende hacerse escuchar. Este libro tiene una fecha, nos dice Fina en Al Lector. La tienen también los errores ya superados que los suscitaron y que creíamos oportuno señalar a tiempo, antes que cobraran una fuerza mayor. Hasta aquí Fina. Aprovechar ese elemento paratextual para recordar errores que creímos oportuno señalar a tiempo marca no solo una participación que pudo abarcar los registros de la oralidad y la escritura, sino que ahora desea recordar y hacer presente. Hablar de la poesía no ha sido leído en la dinámica de un contexto literario complejo y polémico, ni como una de las respuestas a las disyuntivas que se debatían en esos años. De ahí que llame la atención que se le haya señalado un carácter de manifiesto, género asociado a la juventud y a la insurgencia, y en el campo literario a la vanguardia. Ninguno de estos términos pueden ser asociados a la Fina de 1970, intelectual madura de 47 años, católica y vinculada a un grupo y a una estética fuera de la discusión eje del campo literario de aquellos años. De aceptarse ese carácter de manifiesto que la vanguardia estaba asignado por la destrucción, se subvertiría el mismo con la condición de poética constructiva y la visión histórica que estructura el ensayo. Cómo escribir un texto sobre la poesía, es decir, acerca de su ser, sus funciones, en medio de las tensiones y no tenerlas como referencia. Leer hablar de poesía sin esta referencia es acusar a Fina de lo que ella misma considera imposible, un arte por el arte o una crítica por la crítica. La poca o ninguna atención prestada a hablar de la poesía en relación con las circunstancias que lo rodean, bien puede responder a la pertenencia de la autora a una generación que no se encontraba en el centro del campo literario e intelectual, a una concepción de la poesía vinculada a lo religioso, perspectiva marginada en la época, al tono mesurado y poco combativo, ajeno al de las querellas de la época,
y a que además era una mujer en un campo literario liderado por la línea establecida en El Caimán Barbudo, épica y de hombres, como bien ha señalado Abreu García, y ocupada también en hacerse de capital cultural y en consecuencia de poder en el campo político literario. El ensayo de Fina toma el tono de la conversación, por lo que viene acompañada no de una propuesta admonitoria ni conceptual, sino de la vivencia, de su experiencia como poeta y como lectora, y marcada por la impronta de la subjetividad. Mientras va instaurándose un paradigma épico, Fina recuerda la importancia de la memoria, pues todo presente se constituye por una percepción del pasado y una proyección hacia el futuro, así como de las pequeñas cosas que construyen el universo y el ser y se articulan como una totalidad. De ahí que los asuntos para la poesía provengan de una estética de lo cotidiano que debe romper los efectos enajenantes de lo rutinario, tendientes a ocultar la trascendencia de los objetos y las acciones humildes que rodean la existencia. Para poder integrar estas visiones, propone que ningún acto que realicemos en el día, ni aun el más modesto, sea mecánico, que podamos tender la cama con la misma inspiración con la que antes se iba a ver la caída del crepúsculo. La mujer que cose un roto, la que enciende el fuego, la que barre el polvo, contribuye también al orden del mundo, a la caridad más misteriosa, sirve a la luz. Hasta aquí Fina. Aquí se hace explícita una aspiración que se encontraba en la vanguardia, romper las fronteras arte-vida. Esta llamada se propone como un gesto de desautomatización de la existencia en la totalidad de sus actos. Además del rechazo a los falsos trascendentalismos anclados en la épica que se actualizan e imponen como norma literaria en esos años, llama la atención que acuda a imágenes femeninas, entendidas estas como las que están vinculadas a la vida doméstica, proponiendo un desplazamiento de lo inspirado por el crepúsculo como topos poéticos a las acciones cotidianas vinculadas al hogar. Coser un roto, encender el fuego, barrer el polvo, como mecanismos de ordenación del mundo. La imagen contemplativa típica del romanticismo y en específico de la poesía amorosa se desplaza hacia la acción en imágenes simbólicas de carácter antropológico, totalmente antirrománticas, humildes y básicas. Lo significativo es que lo ejemplifique con figuras y acciones vinculadas a la vida doméstica, relacionadas culturalmente con las mujeres, y solamente aceptables como trascendentes en el universo de la mitología, pero reducidas a la intrascendencia en la vida junto con sus agentes de acción. La figura de la madre de Chaplin también aparece ejemplificando este eje poético, pero a través de la proyección moral de la poesía, al propiciar un sentido positivo de la existencia humana. Y cito a Fina: Chaplin nos cuenta que la tarde en que, estando él convaleciente de fiebres, empezó su madre a leerle los relatos evangélicos, deteniéndose solo para encender la lámpara, encendió también en él la luz más benigna que jamás conociera el mundo, la que diera a luz todas las grandes obras de teatro y de la poesía, el amor, la compasión, la humanidad. Hasta aquí Fina. En Fina se activa una poética atravesada por un sentido cósmico y ético, en la que forma es sentido. No pretende, sin embargo, establecer una normativa ética en oposición a otras, de modo que propone: no se debiera tener una poética, en la poética personal deberían entrar todas las otras poéticas posibles. Se trata de una mirada de madurez que se sitúa en los márgenes de las batallas del campo intelectual, pero defendiendo su derecho a producir en él y a dialogar. De ahí que enmiende la noción de realismo en el momento en que éste se establece como un paradigma. El realismo verdadero debiera abarcar el sueño y el no sueño, lo que tiene un fin y lo que no tiene ninguno, el cacharro doméstico y la Vía Láctea. Ningún otro realismo que el de la misericordia. La problemática del realismo se encontraba en el eje de las poéticas alrededor del papel del arte en la nueva sociedad, así como de su carácter representativo.
La referencia de Fina es otro guiño entre los tantos de este ensayo a los debates de la época. Si el realismo se debe caracterizar por dar una imagen de totalidad, entonces todo lo que compete a la existencia humana y del mundo debe ser incluido en su concepción. Aquí encontramos una referencia religiosa, la misericordia, que es una forma de la compasión que define una manera de acercarnos al otro o a lo otro, y que presupone la comprensión, aspecto fundamental del realismo vinculado a su función cognitiva. Podría concluirse aquí que para Fina el camino del verdadero realismo solo es posible con la diversidad de poética y la inclusión de todas las experiencias vitales. Las figuras femeninas y sus acciones, así como el ladrón, ese marginal referido en la anécdota final del ensayo, se contraponen al joven poeta que cree que lo sabe todo acerca de la poesía y a quien le falta compasión, es decir, comprensión del mundo y de la poesía, elemento fundamental del realismo. Gracias.